Buenos días. Yes. Buenos días, profe. Yes. Entonces, muchachos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Y vamos a continuar con lo que veníamos trabajando, ¿no? Entonces, en las clases previas habíamos desarrollado una serie de ecuaciones para tratar de establecer una serie de propiedades. Vimos en la clase pasada la ecuación de Clapeyron, que es una ecuación utilizada para determinar las energías necesarias durante un cambio de fase, ¿sí? Y sus posteriores simplificaciones, ¿no? Y habíamos concluido en la clase pasada con una ecuación o una correlación que me permitía determinar las variaciones de energía interna en un sistema en función de variaciones de temperatura y de variaciones de volumen específico, ¿sí? Entonces era esta ecuación que nosotros habíamos desarrollado acá, pero este planteamiento de esta variable U en función de temperatura y volumen específico, lo habíamos desarrollado y habíamos llegado a una ecuación que tenía esta forma, ¿no? Entonces, como les decía, esta ecuación lo que nos está diciendo en términos, digamos, literales, ¿no? Es que las variaciones de energía interna se pueden determinar, recordemos, una propiedad intensiva o una propiedad termodinámica. Bueno, un estado termodinámico está definido cuando yo tengo dos propiedades que son intensivas y que son independientes Profe, buenos días. evaluadas en un proceso. Qué pena, lo que pasa es que escucha muy pasito. Ya, espere que voy a colocar el micrófono. Dame un segundo. A ver, ¿ya? ¿Mejoró? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces esto, nuevamente, en la clase pasada habíamos visto esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación lo que nos decía era que nosotros podíamos determinar las variaciones de energía interna, que es una propiedad termodinámica, ¿cierto? En función de la variación de dos propiedades que sean intensivas y que sean independientes, ¿no? Entonces aquí tenemos la energía interna, la variación de la energía interna calculada como resultado de una variación de temperatura o una variación de volumen específico, ¿sí? Esta ecuación cumple para cualquier tipo de sustancia, en donde estemos evaluando temperaturas y volúmenes en ¿qué? En un proceso donde sean independientes e intensivas. Bueno, intensivas son, ¿no? Pero donde sean independientes. Bueno, entonces vamos a tratar de continuar haciendo el mismo desarrollo, ¿no? Solo que ahora para otro tipo de propiedades. Entonces vamos a iniciar con las entalpías. ¿Listo? Entonces, con las entalpías hacemos exactamente lo mismo, únicamente que vamos a cambiar las ecuaciones a partir de las cuales vamos a comenzar, ¿no? Entonces, fijémonos que aquí habíamos dicho que queríamos determinar las variaciones de energía interna como dependientes de la temperatura y el volumen específico. Aquí vamos a tratar de desarrollar unas ecuaciones para la entalpía, en donde la vamos a dejar, las variaciones de entalpía las vamos a dejar como función de temperatura y la presión, ¿sí? Entonces estamos cambiando aquí volumen específico por presión, y miraremos a qué resultado vamos a llegar. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Planteamos las ecuaciones diferenciales. Entonces decimos que dH, ¿sí? Que la variación infinitesimal de esta propiedad se determina mediante, bueno, primero el primer término que me indica cómo varía esa propiedad en función de la primera variable independiente, que en este caso sería la temperatura, manteniendo la presión constante. ¿Listo? Más la contribución a la variación de la entalpía producida por una variación de presiones, ¿no? Entonces, dH de P a temperatura constante por dP. Listo. Vamos a hacer, digamos, la misma técnica que hicimos en la clase pasada, que vamos a plantear también
una derivada de la entropía, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo es la variación de la entropía si la planteamos en función de esas mismas propiedades independientes. Entonces sería entropía como función de la temperatura, es decir, aquí estamos evaluando únicamente las variaciones de temperatura en la entropía y aquí vamos a evaluar únicamente las variaciones de presión en la entropía, manteniendo la otra propiedad constante. Listo. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a hacer uso de una de las propiedades, de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, eh, que en este caso sería la segunda, ¿no? Que sería la de dH es igual a TdS más BDP. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este ds, lo vamos a reemplazar en esta ecuación y vamos a mirar qué nos resulta. ¿Sí? Entonces, una vez que sustituimos aquí, entonces nos queda que dH es igual a la temperatura que multiplica a todo este término, ¿cierto? Entonces tendríamos derivada parcial de la entropía con respecto a la temperatura, la presión constante por un dt, más derivada parcial de la entropía con respecto a la presión, temperatura constante por un dp, ¿sí? Colocamos el otro término, que sería más bdp, ¿sí? En el momento en el que igualamos estas dos ecuaciones, recordemos que lo que nuestro objetivo es definir esta ecuación en función de propiedades fáciles de determinar experimentalmente. Entonces, estas derivadas parciales las tenemos que expresar en función de algún tipo de derivada o algún tipo de expresión en donde utilicemos temperaturas, presiones y volúmenes específicos o algún otro tipo de propiedad que sea característica de la sustancia. Es decir, una propiedad que sea un poco más fácil de determinar, como por ejemplo el calor específico, que también se puede determinar experimentalmente. Y bueno, um, aquí entonces tenemos dos términos en donde estamos evaluando las variaciones de entalpía en función de la otra propiedad y este término lo desconocemos y este término también lo desconocemos. Entonces tenemos que nuevamente hacer uso de las relaciones de propiedades termodinámicas para sacar una expresión equivalente. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Aquí aparece otra vez un término, este primer término que aparece aquí, ¿sí? Este primer término que tenemos acá, lo voy a reescribir aquí al lado derecho. Sería dH, ¿sí? ¿Perdón? Ah, ok, ya. Listo, gracias. Entonces, fijémonos aquí en este primer término. O sea, esto que coloqué aquí, esta derivada parcial, sería este primer término de la expresión de la variación de la entalpía. ¿A qué se les parece ese primer término? Las variaciones de entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. ¿Esto qué quiere decir? Una cantidad de energía necesaria para producir un cambio infinitesimal de la temperatura, Calor manteniendo específico a presión constante. calor específico a presión constante. ¿Listo? Entonces, este primer término que tenemos de toda esta expresión ya lo conocemos, ¿sí? Entonces podemos aquí simplemente reemplazar por un CB, perdón, por un CP, y nos quedaría únicamente faltando evaluar a qué corresponde esta derivada parcial. Entonces, de la misma manera como hicimos en la clase anterior, nosotros igualamos estas dos expresiones, ¿sí? Entonces vamos a igualar este DH con este DH y nos va a quedar una ecuación en donde nosotros tenemos unos términos multiplicando un diferencial de temperatura y unos términos multiplicando un diferencial de presiones. Es lo mismo que si yo agarrara esta expresión. Entonces, vamos a tomar estas dos ecuaciones. Aquí en este caso tenemos que esto es C sub P por dt más dH de P, temperatura constante por dp. Sí, entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones y vamos a agrupar los términos Estamos que robacash. multiplican a cada diferencial al lado y lado. Tú siempre ganas en eso.
Entonces, voy a hacer eso de una vez aquí. Ya voy a agrupar todos los términos. Entonces, fijémonos aquí. Vamos a agrupar los términos que tienen temperatura, que sería básicamente este y este, ¿no? A este lado de la igualdad. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Quedaría T por ds, perdón, por dsp, dst, perdón, presión constante, menos este otro término, ¿no? Menos C sub P es igual a, bueno, todo esto por dt sería igual a este primer término que tenemos aquí al otro lado de la expresión, que sería dH dP a temperatura constante, y esto pasa al otro lado de la igualdad, negativo, ¿no? Entonces, menos, aquí sería T, que multiplica de SDP a temperatura constante, menos el volumen, ¿no? Multiplicado por dP. Hacemos lo mismo que habíamos planteado, como son propiedades que son, se van a evaluar en un estado donde sean independientes y sean intensivos, donde sean independientes, ¿sí? Entonces vamos a evaluar siempre estas dos propiedades. O sea, cuando nosotros estemos buscando siempre evaluar el cambio de la entalpía o el cambio de esa otra propiedad en función de la temperatura y la presión, hay que tener en cuenta que esa ecuación se puede aplicar siempre y cuando esas propiedades sean independientes en el proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un cambio de fase, ya estas ecuaciones no podrían ser aplicadas. Porque recordemos que en el cambio de fase la temperatura y la presión son dependientes. Entonces, esto aquí, lo que planteamos sería que para la presión constante, ¿no? Entonces, para un dP igual a 0 y unas posibles variaciones de temperatura, eh, ¿sí? Entonces, la única manera para que este término, pero la única manera para que este término sea igual a 0 es que este coeficiente que tenemos aquí sea igual a 0. Entonces, con eso nosotros sacamos una expresión que sería la siguiente. Sería T de S de T, la presión constante, es igual al calor específico, ¿sí? A presión constante. Pero nuevamente, como hicimos en la clase pasada, lo que aquí nos interesa, o es mejor despejar de aquí de una vez este dST, que nos va a servir más adelante cuando hagamos la definición de la expresión, cuando queremos evaluar las variaciones de entropía, ¿listo? Entonces lo voy a colocar aquí en azul. Entonces quedaría que ds dt a presión constante es igual a Cp sobre T. ¿Listo? Nuevamente, esto va a ser útil, esta expresión va a ser útil cuando determinemos las variaciones de la entropía en el sistema. Bueno, y ahora nos queda evaluar lo que ocurriría cuando mantenemos la temperatura constante, es decir, para variaciones de temperatura cero y posibles variaciones de presión. ¿Listo? Entonces, nuevamente, la única manera es que este coeficiente sea cero. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que despejamos este de HDP, que es nuestra incógnita en la ecuación, y nos va a quedar en función de, en este caso, de un diferencial de entropía. Pero nuevamente, como hicimos con la energía interna, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recurrir a las ecuaciones de Maxwell que me relacionan entropía, presión, temperatura y volumen específico para mirar cuál de las ecuaciones de Maxwell sería útil en este caso. ¿Cuál sería el equivalente eh, de las ecuaciones de Maxwell a esta derivada parcial? Verifiquemos ahí, por favor.
de B de T con presión constante, pero negativo creo, profe. Listo. Entonces hay que colocarle negativo. Voy a verificar. Profe, qué pena, pero hay un compañero en la sala de espera. Gracias. Ok. Voy a colocarle aquí para que entre en inmediato. Listo. Ya le coloqué para que entre de inmediato el que quiera entrar. Bueno, entonces esto... Voy a verificar aquí los datos. Está todo bien. Sí, menos de BDP a presión constante, ¿no? Entonces esa sería la relación de Maxwell que utilizaríamos para resolver, o bueno, para simplificar esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a empezar a sustituir todos los términos en la ecuación de la entalpía, ¿sí? Y nos quedaría entonces que el diferencial de entalpía sería igual a, aquí teníamos que era Cp por un dt, ¿no? Que era este primer término, esta primera expresión, más esto de aquí, ¿no? Entonces sería el volumen específico, es positivo, esto se vuelve negativo, ¿no? Quedaría menos volumen específico menos T que multiplica a dSdP a temperatura constante, pero eso es igual a dB de T a presión constante. Y todo esto multiplicado por el diferencial de presiones. ¿Listo? Una vez que quisiéramos integrar esta, o bueno, quisiéramos medir ya la variación diferencial, no infinitesimal, sino la variación de un delta, ¿no? Entonces tendríamos que H2 menos H1 sería igual a la integral de 1 a 2 de Cp de T más la integral de 1 a 2 de todo este término, que sería d menos dB de T a presión constante. Me falta la temperatura, ¿no? Por un dP. ¿Listo? Entonces, simplemente aplicamos el mismo procedimiento que habíamos realizado previamente para la energía interna. Y en este caso, queremos determinar si es una expresión matemática que me permita determinar mediante los cálculos, ¿no? Y siempre en función de propiedades fáciles de determinar experimentalmente, las variaciones de entalpía en función de variaciones de temperatura y variaciones de presión. ¿Listo? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Yo puedo plantear también una expresión. Bueno, esto se podría de pronto haber resuelto de otra manera, ¿no? O sea, yo podría haber hecho lo siguiente. Si yo ya hice el procedimiento para calcular las variaciones de energía interna, pues simplemente yo sé que las variaciones de entalpía, H2 menos H1, no son más que U2 menos U1 más P2, D2 menos P1, B1. ¿Listo? Entonces, sería la ecuación clásica, ¿no? Que nosotros conocemos del cálculo de la entalpía, ¿sí? Entonces, como les digo, si ustedes ya calcularon la energía interna mediante la ecuación anterior, pues es mucho más fácil calcular la entalpía, ¿no? Es simplemente adicionarle esta diferencia. Y por eso calcularíamos también las variaciones de entalpía dentro de un sistema. Profe, esa es la fórmula, bueno, la de termo 1, ¿no? Sí, esa es por eso le decía, la ecuación como tradicional para el cálculo de la entalpía. La vieja confiable. Sí. Entonces, ahí, pues sí, entonces aquí, si usted ya determinó esta variación de energía interna mediante esta ecuación, ¿sí? Pues le queda mucho más fácil sacar ya la entalpía, ¿no? Bueno,
Nuevamente, esta expresión es una expresión que es aplicable para cualquier tipo de sustancia, ¿sí? Entonces, más adelante miraremos cómo se van simplificando esas ecuaciones, dependiendo de si estamos hablando de un líquido, de un sólido o un gas ideal. ¿Listo? Bueno, entonces, Claro, ¿sí? ¿me regala un momento para copiar la última? Bueno, esta que está mostrando ahí. Ya, tranquilo. Vale, gracias. Entonces, esto, a ver. ¿Listo? Gracias. Entonces, fíjense que la metodología es muy similar, ¿no? O sea, estamos siempre, digamos, repitiendo cosas que ya planteé previamente, ¿sí? Y aquí en adelante, pues, va a ser más o menos todo muy parecido. Vamos a... Voy a revisar aquí, a ver si está bien esto. Está bien. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos este diagrama, ¿no? Entonces, bueno, aquí volví a colocar la expresión de lo que sería las variaciones de energía, de entalpía, en función de las variaciones de temperatura y las variaciones de presión, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente. Si nosotros tenemos el diagrama TS, ¿no? En ese diagrama TS, nosotros podemos tener unas líneas isobáricas, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo aquí una serie de líneas isobáricas y yo no tengo información sobre las entalpías en un proceso, ¿sí? Supongamos que yo tengo unas tablas y que sean las tablas de un gas cualquiera, ¿no? Y yo en ese gas no tengo información sobre las entalpías, pero sí tengo información sobre presiones y temperaturas, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Para determinar la entalpía, ¿sí? Yo ya tengo esta expresión, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, si, imaginémonos que nosotros queremos determinar las variaciones de entalpía entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Entonces, pensemos de manera gráfica, ¿no? Estas variaciones de entalpía, según esta ecuación, se están determinando a partir de una variación de temperatura manteniendo la presión constante. Recordemos que aquí había una derivada parcial, ¿no? Aquí hay una derivada parcial que me decía era que en este primer término yo estoy evaluando la variación de la entalpía como función de la temperatura exclusivamente, porque estamos manteniendo la temperatura constante. Entonces es como si yo, como estoy manteniendo la temperatura constante, es como si yo estuviera evaluando las variaciones de entalpía en un proceso así, ¿no? ¿Sí? En esa primera parte. Y este segundo término, recordemos que todo este término que está aquí entre estos corchetes era la derivada parcial de la entalpía con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante, que era la derivada parcial, ¿no? Entonces es como si yo estuviera siguiendo una trayectoria más o menos de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto es como una forma gráfica de entender qué es lo que sucede con estas ecuaciones, ¿no? Entonces, este primer término me muestra cómo serían las variaciones de entalpía entre este punto y este punto, ¿sí? Y este otro segundo término me estaría mostrando cómo serían las variaciones de entalpía entre este punto y este otro punto. ¿Listo? Entonces, es como para que miremos eso, no tanto como desde la ecuación así, medio abstracto, sino que tratemos de llevarlo a lo que sería una interpretación en un diagrama, ¿no? Entonces, bueno, ya determinamos una ecuación general para la energía interna y para la entalpía. Ahora vamos a proseguir con la otra propiedad que solemos utilizar nosotros en Termo, ¿no? Que es la entropía. Entonces, para la entropía, nosotros vamos a plantear las variaciones de entropía en función de la presión y la temperatura. Entonces, aquí vamos a avanzar un poco más rápido porque ya tenemos información previa, ¿sí? Y vamos a mirar a qué vamos a llegar. Entonces, ¿qué hice eso? No, me perdí. No, está bien, está bien. Ok, entonces fijémonos. Entonces, esto, no, tenemos que plantear lo siguiente.
Esto aquí no va a ser útil. Esto aquí no me sirve. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Entonces vamos a utilizar únicamente esta ecuación. Entonces nosotros tenemos que ds en función de temperatura y presiones sería simplemente ds de t a presión constante, ¿no? Más ds dp a temperatura constante por dp. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Nosotros tenemos, bueno, esta es nuestra ecuación mediante la cual vamos a partir y vamos a tratar de sustituir sus derivadas parciales en función de coeficientes que sean fáciles de determinar. Entonces, este primer coeficiente o esta primera derivada parcial a presión constante, nosotros ya la definimos previamente, ¿no? Miren los apuntes y vamos a darnos cuenta que ya tenemos una expresión para esto. ¿Cuál era esa expresión para eso? Calor específico a volumen constante sobre temperatura. Sobre temperatura, ¿no? ¿A volumen constante? Perdón, a presión. A presión No, constante, se ¿cierto? ve, se ve. Profe, pero esto era, creo que a volumen constante, ¿no? Sí, profesor, volumen, se ve sobre T. Se ve. A ver. Se ve que es o sea, No, fijémonos aquí, ¿no? ds de t a presión constante es igual a Cp sobre T, ¿no? Que fue la que sacamos aquí. Y la otra es a volumen constante. esa fue la que sacamos ahorita. Sí, exacto. Ya es que estaba viendo la de la Y esta es la anterior. previa, ¿no? Esta fue la que sacamos con, o sea, fijémonos, las variaciones de entropía con relación a la temperatura a volumen constante es una relación Cv sobre T, ¿no? Sí. Pero aquí estamos planteando que queremos determinar la entropía en función de la temperatura y la presión. Entonces aquí tenemos la derivada parcial de la entropía con relación a la temperatura, pero a presión constante. Entonces sí tiene que ser Cp sobre T, ¿no? Sí, señor. Entonces, que fue la que acabamos de realizar ahorita con la entalpía. Entonces ya, aquí ya podemos reemplazar este primer término por esto, ¿no? ¿Y cómo podemos reemplazar este segundo término? Menos dB sobre dt a presión constante. Sería aplicar la ecuación de Maxwell, ¿no? Entonces, ahí aplicamos la ecuación de Maxwell. ¿Y qué sería? Que la derivada parcial de S con relación a la presión a temperatura constante es ¿cuánto? Menos la variación de volumen sobre la variación de temperatura a presión constante. ¿Listo? Entonces, fijémonos que esta parte de acá para determinar las variaciones de la entropía es bastante rápido, ¿no? Porque ya tenemos las otras derivadas parciales que constituyen esta ecuación, ya la tenemos definida previamente. Entonces nos queda que las variaciones de entropía son equivalentes a Cp sobre temperatura por un dt, ¿sí? Más, perdón, menos, ¿no? Menos dB dt a presión constante por un dt, ¿sí? Si nosotros integramos esta ecuación, ¿no? Entre un intervalo, entonces sacamos ya la variación diferencial que quedaría S2 menos S1. Recordemos que esta es entropía específica, ¿no? Por unidad de masa. Sería igual a la integral de 1 a 2 de Cp sobre T por dt menos la integral de 1 a 2 de esta derivada parcial, que sería dB de T, presión constante por dP. ¿Listo? Estas ecuaciones van a ser bastante utilizadas más adelante cuando hagamos en los ejercicios, ¿no? Bueno, cualquiera de las tres ecuaciones va a ser bastante utilizada. Sin embargo, esta de las ecuaciones de la entropía tienen una característica, y es que cuando se aplican a volúmenes, perdón, cuando se aplican a gases ideales,
¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando miramos qué sucedía en un gas ideal con la ecuación de U, que habíamos dicho que se cancelaba y me quedaba únicamente que las variaciones de energía interna dependían exclusivamente de la temperatura? En el caso de la entropía, las variaciones de entropía sí dependen tanto de la temperatura como de la presión. ¿Listo? Entonces, este término sí se hace relevante cuando hagamos la simplificación de lo que sucede en un gas ideal. Pero por ahora dejémoslo ahí. Profe, ¿Sí? esa primera integral ahí no se podría resolver, la de CP sobre T. No, no, porque hay que tener en cuenta que Cp es función de la temperatura. Ah, ya, no se puede ¿Sí? sacar. Entonces, ahora, si usted tiene un intervalo de temperaturas pequeño, ¿sí? Si su delta T es pequeño, entonces usted puede decir que SCP se permanece constante. ¿Sí? Entonces, si su intervalo de temperatura es pequeño, entonces usted puede decir que el Cp permanece constante. Entonces, yo lo puedo sacar de la integral y ahí sí me quedaría Cp por logaritmo natural de T2 sobre T1. ¿Listo? Entonces, pero el Cp solamente se puede sacar si el intervalo de temperaturas es pequeño. Un intervalo de temperaturas pequeño podríamos, esto depende de la sustancia, ¿no? Porque el Cp depende, las variaciones de Cp en función de la temperatura dependen de cómo es la molécula que se está evaluando. Entre más compleja sea la molécula que se está evaluando, tiene una mayor variación del Cp en función de la temperatura. ¿Sí? Profe, no sé si estoy mal o no recuerdo bien, pero creo que también se puede expresar en términos del calor específico a volumen constante, el cambio de entropía. Sí, claro, pero entonces no cuando estamos evaluando las variaciones de entropía en función de temperaturas y presiones, sino cuando estamos evaluando las variaciones de entropía en función de temperaturas ¿Y volumen? y volúmenes, sí. Es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Es que esto que yo coloqué aquí estaba mal. Esto aquí era S como función de temperatura y volumen específico, ¿sí? O sea, vamos a sacar dos expresiones para las variaciones de entropía. Una, en donde vamos a medir las variaciones de entropía en función de variaciones de temperatura y de presiones. Y otra expresión, que es la que vamos a sacar ahorita a continuación, en donde vamos a evaluar cómo son las variaciones de entropía en un sistema o en un proceso cuando tenemos variaciones de temperatura y de volúmenes. ¿Listo? Profe, cuando se saca el CP que dice que se puede asumir constante, se hace con lo que habíamos visto de un promedio de temperaturas. Sí, exacto. Entonces usted saca un CP promedio, ¿no? O sea, es decir, si su delta de temperaturas es pequeño, usted también puede sacar el CP de la integral y decir, listo, yo lo quiero evaluar para un CP promedio, ¿no? Pero eso también tiene un error que se puede ir acumulando en el cálculo, ¿sí? Eso dependerá mucho de... normalmente uno compara, ¿no? Con los datos experimentales a ver si el resultado que le está dando tiene sentido, ¿sí? O por ejemplo, si usted está evaluando un sistema desde el punto de segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Si usted está cometiendo un error significativo, usted puede tener, por ejemplo, que cuando usted calcule la entropía generada, le dé negativa. Entonces usted dice, no, este proceso no puede ocurrir, ¿sí? O puede haber un error en el cálculo. Entonces, pero normalmente uno tiene que tener ese criterio, ¿no? Yo les voy, lo que pasa es que eso hace parte del curso de Termo 1. Cuando ustedes revisen el capítulo de entropía, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que esta expresión que nosotros tenemos aquí, la voy a colocar aquí abajo, uno la podía determinar de la siguiente manera. Uno podía ir a las tablas y uno encontraba un S con un asterisco, ¿sí se acuerdan? Entonces uno decía que eso era ese asterisco 2 menos ese asterisco 1 y esto era en base molar, ¿no? Entonces había que multiplicarlo por la masa molar para que me quedara en gravimétrico. Y eso era una forma para determinar esta expresión, incluyendo ya la dependencia del Cp con relación a la temperatura. ¿Listo?
Entonces revisen lo que eso está en el capítulo 5 de la CENGEL, que es el capítulo de entropía. Entonces echen una mirada a eso rápido. Es bien sencillo, eso es bastante sencillo. ¿Sí? La otra opción es, como les decía, ese primer término se puede sacar de 3 maneras, ¿no? Otro que sería sacarlo como un CP promedio, manteniéndose constante en el proceso 1-2. Entonces sería CP promedio multiplicado por logaritmo natural de T2 sobre T1. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy asumiendo una aproximación, ¿no? O estoy considerando que el CP se mantiene promedio en un delta de temperaturas. Entonces hay que saber si ese delta de temperaturas es lo suficientemente pequeño para que no vaya a haber alteraciones significativas en el CP. ¿Listo? Entonces, esas son las dos alternativas que existen para evaluar ese primer término. El segundo término lo vamos a mirar más adelante. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, a correr esto para acá. Dejémoslo ahí, no pasa nada. Entonces, continuamos aquí con la otra expresión, ¿no? Entonces, la otra expresión es en donde yo quiero determinar las variaciones de entropía, pero en función de temperaturas y volúmenes, no en función de temperaturas y presiones como tengo aquí. Entonces se hace lo mismo. Planteamos una expresión de derivadas parciales, ¿no? Entonces que me diga que quiero determinar las variaciones de entropía como variaciones de temperatura, en este caso manteniendo el volumen constante. Y aquí, en función del volumen, manteniendo la temperatura constante. ¿Sí? Entonces, aquí pues recurrimos nuevamente a las expresiones que habíamos desarrollado previamente. Entonces, nosotros teníamos una primera expresión, ¿no? Que sería esta primera derivada parcial, que era equivalente a ¿qué? Entonces, esa sí la Ahí sacamos sí cuando es, sacamos el de U. ahí sí es se ve Y si es CB sobre T, ¿no? sobre T, sí. Entonces, quedaría aquí igual a CB sobre T. Y esta segunda expresión, ¿cómo quedaría según las ecuaciones de Maxwell? De variación de la presión sobre la variación de la temperatura al volumen, manteniendo el volumen constante, Pero es negativa. positivo. A ver, Positivo para... positiva, sí. De P de T a volumen constante. Ajá. Entonces, esto que ya era información que habíamos ya sacado previamente, nos sirve entonces ahora para sustituir aquí, ¿no? Entonces, una vez que sustituimos, a ver cómo lo coloco aquí. Sí. Entonces, una vez que sustituimos, entonces nos queda ya la expresión para determinar las variaciones de entropía. Lo voy a colocar aquí infinitesimal primero y después en una franja, ¿no? En un delta. Entonces, quedaría aquí C sub B sobre T por dt más derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por un dB. ¿Sí? Si yo ya quiero evaluarlo eso en un diferencial, entonces nos queda S2 menos S1 sería igual a lo siguiente. Vamos a colocarlo aquí un poquito más por acá. Quedaría integral de 1 a 2 de C sub B sobre T por dt más integral de 1 a 2 de la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante por un dB. ¿Listo? Y aquí nos queda nuestra segunda expresión para determinar las variaciones de entropía en un sistema. Nuevamente, estas ecuaciones sirven para cualquier sistema en donde nosotros estemos evaluando una propiedad, que en este caso sería la entropía, en función de dos propiedades intensivas independientes, que sería el volumen específico y la temperatura. Aquí tenemos Bueno, sí, a cambio de fase. los cambios de fase no sirve esto.
porque en el cambio de fase usted tiene... más adelante lo miraremos. En el cambio de fase, en primer lugar, su CV está cambiando. ¿Sí? Usted no puede decir que el calor específico del agua líquida es el mismo que el del vapor de agua, ¿no? Entonces, usted tiene en los cambios de fase ya las variaciones de entalpía se miden es con la ecuación de Clapeyron, que fue lo que hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto aquí siempre, entonces tener claro, siempre estamos hablando de regiones en donde no haya dependencia entre propiedades. Y donde, bueno, aquí este volumen sí cambia significativamente en un cambio de fase, ¿no? Ahora, en el cambio de fase, este término sería 0, ¿no? Porque la temperatura es constante. Y en el caso del volumen, pues habría que mirar si realmente se podría calcular. Pero no es adecuado utilizarlo en los cambios de fase. Bueno. Profe, o sea, dentro del domo. Sí, dentro de cualquier cambio de fase, ¿no? No solamente dentro del domo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno habla del domo, uno sabe que es el proceso de líquido-vapor, ¿no? Pero uno puede tener otros tipos de cambio de fase, ¿no? Sólido gas o sólido líquido. Ya. Entonces, cambio de fase me refiero a cualquier cambio de la condición de la materia. Entonces, con esto pues concluimos lo que sería la definición de estas ecuaciones generales, ¿sí? Entonces, aquí son ecuaciones generales, se les dice ecuaciones generales por lo que les digo, son aplicables para cualquier tipo de condición de la sustancia que sea de una única fase, ¿no? Entonces, ya sea líquido, ya sea sólido, ya sea gaseoso, yo puedo aplicar cualquiera de estas ecuaciones. Entonces, fijémonos en lo siguiente. En el caso de sólidos y líquidos, yo sé que el dB es 0, ¿no? Porque se consideran que son incompresibles. Entonces, en el caso de sólidos y líquidos, es útil utilizar esta ecuación, ¿sí? Porque aquí yo ya estaría simplemente eliminando este término y me queda únicamente dependiendo de este otro segundo término. Bueno. Y otra cosa, en sólidos y líquidos, recordemos en sólidos y líquidos, que CV es igual a CP, ¿no? Y uno normalmente lo define solamente como un C, ¿sí? Porque uno cuando le suministra energía a un sólido o a un líquido, su expansión es, digamos que, despreciable en términos de la cantidad de trabajo que produce. Entonces, normalmente el calor específico a volumen constante es muy, muy próximo al calor específico a presión constante. ¿Listo? Entonces es casi que igual. Entonces se deja únicamente un C y por lo tanto la variación de la entropía en un sólido o en un líquido es simplemente el calor específico de esa sustancia dividido sobre la temperatura por un dt. Entonces este término se elimina aquí también porque nosotros no vamos a tener variaciones significativas de volumen en función de la temperatura. O sea, aquí elimino este término que sería este diferencial. Y aquí el que se hace 0 sería el coeficiente, es decir, la derivada parcial en sólidos y líquidos. Ya en gases hay que mirar cómo se evalúa esta expresión. ¿Listo? Entonces, si el gas es ideal, pues nosotros partimos de la ecuación de gas ideal para mirar cómo se modifica esta ecuación en cada uno de los casos. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, a continuación vamos a mirar cómo se simplifican estas ecuaciones. Entonces, aquí ya planteé las 3 ecuaciones que desarrollamos, ¿no? Bueno, aquí falta una, ¿no? Faltaría la segunda ecuación de la entropía, ¿no? Pero vamos a dejar por ahora esta y ahorita miramos si desarrollamos la otra. Entonces, vamos a mirar qué sucede en gases ideales, ¿no? Entonces, para gases ideales, entonces nosotros tenemos que P por B es igual a RT, ¿no? Entonces, en esta primera expresión de la energía interna, vamos a evaluar qué pasa con esta derivada parcial.
Entonces, la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Entonces, eso me queda dP de T a volumen constante es igual a R sobre V, ¿no? ¿Sí? R sobre V. Entonces, nosotros sabemos que este término es R sobre V. Entonces, todo esto me queda igual a RT sobre V, ¿no? ¿Y RT sobre V qué es? Según la ecuación de estado. La presión Entonces, todo este término es equivalente a la presión. se cancela. Entonces, se cancela. Wow. Entonces, nos queda que en los gases ideales, las variaciones de energía interna son únicamente dependientes de la temperatura. ¿Listo? En gases reales ya eso cambia. Eso lo miraremos más adelante cuando veamos cómo se determinan estas expresiones en gases reales. Es un poco más tedioso, pero digamos que la metodología es la misma. Solo que hay que sacar unas constantes de corrección, ¿no? Unos valores de corrección. Miremos ahora qué sucede con las entalpías. Entonces, en la entalpía lo que me dicen es, oiga, haga la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura, pero a presión constante. Volumen, temperatura, presión constante, me quedaría R sobre P, ¿no? ¿Sí? Entonces, R sobre P me quedaría. Entonces, aquí tendría yo que todo este término sería T por R sobre T. T por R sobre P. ¿Y eso sería equivalente a qué? Fijémonos, aquí tenemos T que multiplica Al R volumen. sobre la presión. Entonces, eso es equivalente al volumen. Y este volumen con este volumen se cancela. Y este término también se hace cero. Entonces, el cálculo de la entalpía en gases ideales también es bastante sencillo, ¿no? Que son las ecuaciones que nosotros vimos allá en Termo 1, ¿no? C sub P por dt. Aquí sí hay algo importante a resaltar, ¿sí? Fijémonos que estas dos propiedades que acabamos de mencionar, es decir, energía interna y entalpía, dependen en gases ideales exclusivamente de la temperatura. ¿Listo? Entonces, en gases ideales, U es únicamente dependiente de la temperatura y H es únicamente dependiente de la temperatura. Miremos qué sucede con la entropía. Entonces, en el caso de la entropía, vamos a resolver pues, la derivada parcial, ¿no? Entonces, esta derivada parcial quedaría como dB de T a presión constante, ¿sería cuánto? R sobre P. ¿Seguro? Si yo voy a derivar el volumen con respecto a la temperatura. Ah, sí, R sobre P. R sobre P. R sobre P, sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sustituimos aquí en la ecuación, ¿cómo nos quedaría entonces ese término? Ahí ya puedo, este término ya no se me cancela, ¿no? Porque me quedaría la R, la saco de la integral, que es una constante, y me quedaría la integral de dP sobre P. Entonces, ¿cómo queda toda esta expresión? Quedaría de la siguiente manera. Quedaría S2 menos S1 es igual a, bueno, la integral aquí de 1 a 2 de Cp sobre T por dt menos R que multiplica al logaritmo natural de P2 sobre P1. ¿Listo? Aquí es importante mencionar que en gases ideales la entropía no solamente depende de la temperatura, sino que también es dependiente de lo que suceda con la presión en el sistema. Entonces, la entropía, en este caso, es una función de la temperatura y la presión. Utilizando esta expresión, ¿no?
Si utilizamos la otra expresión, ¿cómo quedaría, esta ecuación que tendríamos acá? Recordemos que en la otra expresión nosotros teníamos, bueno, coloquémosla aquí para no tener que, entonces la otra expresión era esta, ¿no? TPDT. Entonces nos toca evaluar este término que tenemos aquí en el gas ideal, que sería dP/dt a volumen constante, ¿sí? Entonces dP/dt a volumen constante. ¿Eso qué quedaría? R sobre B. R sobre B, ¿sí? Y entonces habría que evaluarlo también en ese sistema. Y queda muy similar, ¿no? Quedaría S2 menos S1. Aquí ya no sería por CP, sino por CB, ¿no? CB sobre T por DT. Más, ¿no? Quedaría más R, logaritmo natural, de B2 sobre B1. ¿Sí? Y ahí tendríamos nosotros también otra expresión, que en este caso en los gases ideales hay que tener cuidado que la entropía, dependiendo del ejercicio que se nos plantee, puede variar, ya sea con la temperatura y la presión o con la temperatura y el volumen específico. Entonces, esas son como las ecuaciones que trabajaremos más adelante, cuando hagamos cálculos, ya cuando tengamos una mezcla de gases o cuando estemos evaluando un proceso donde tenemos un gas ideal y, por ejemplo, nos pidan determine la tasa de generación de entropía. Entonces, recordemos que para determinar la tasa de generación de entropía, nosotros necesitamos determinar también las variaciones de entropía en el proceso, ¿no? Entonces, esas variaciones de entropía en el proceso normalmente se determinan utilizando estas ecuaciones, ¿sí? En el caso de los gases reales, ¿sí? En un gas real, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un gas real nosotros no cumplimos con esta ecuación, ¿sí? O bueno, o con un gas que no tenga el comportamiento ideal mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes van a los libros de Termo 1, ustedes ven que hay unas ecuaciones de estado diferentes a la ecuación de estado de gas ideal, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la ecuación de estado de Van der Waals, ¿sí? Están las viriales, etcétera, ¿sí? La de Benedict y Kubin, creo que es. Entonces, y están los coeficientes de corrección, ¿no? Entonces, o el coeficiente de compresibilidad Z, que multiplicaba esta ecuación para hacer la corrección de un gas con relación a la condición de idealidad. Entonces, vamos a continuar con... Hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos? Entonces, fíjense en lo siguiente. El fin de todo este capítulo es llegar a estas expresiones, ¿no? Pero para poder llegar a estas expresiones que desarrollamos acá, necesitábamos necesariamente de esas herramientas matemáticas del cálculo multivariable. Entonces, siempre es bueno como empezar a mirar, bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? ¿No? O sea, no mirar este capítulo como un capítulo sin ninguna aplicación se suele pensar mucho en eso, ¿no? Se suele pensar que este es un capítulo muy de matemática y de poca aplicación a un caso real, ¿no? Pero es posible que eso ocurra porque nosotros en muchas de estas propiedades las tenemos disponibles en tablas, ¿sí? Entonces yo tengo aquí las entropías, las entalpías y eso, por ejemplo, en el agua ya están, para muchos estados ya están tabulados. Pero muchas veces es posible que uno se encuentre con algún tipo de sustancia que desconozca. Entonces es necesario empezar a plantear estas expresiones en función de propiedades fáciles de cuantificar experimentalmente que me permitan establecer esas propiedades. Entonces supongamos que usted está desarrollando un refrigerante nuevo, ¿sí? Usted trabaja en un laboratorio y están investigando refrigerantes, ¿no?
Entonces, siempre que uno esté buscando una nueva sustancia, esa nueva sustancia carece de información, carece de propiedades, ¿sí? Y estas ecuaciones lo que me permiten es plantear una alternativa para la determinación de esas propiedades. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahorita que empecemos a hacer ejercicios, en la próxima clase tal vez, miramos cómo se aplica esto a un caso práctico. Bueno, entonces, en la clase de hoy la vamos a concluir con este tema de acá. De pronto empezamos a avanzar un poco más. Bueno, entonces, relaciones generales de CP y CB, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué sucede con los calores específicos, ¿sí? Y cómo esos calores específicos se pueden relacionar con otras expresiones. Bueno, nuevamente, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok. Entonces, bueno, entonces esto, como vimos ahí anteriormente, para gases ideales, nosotros tenemos que el calor específico, ya sea el calor específico a volumen constante o a presión constante, son propiedades que dependen de la temperatura, ¿no? Entonces, pues básicamente podríamos plantear eso a priori, ¿no? Ok, entonces para una sustancia diferente de un gas ideal, esos calores específicos también podrían depender de otras propiedades, ¿no? Entonces no solamente de la temperatura, sino podrían depender también posiblemente de otras propiedades. Entonces lo que vamos a hacer aquí es establecer una relación entre los calores específicos y otras propiedades para mirar de qué otra manera se podrían relacionar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a partir de estas dos ecuaciones que tenemos ahí presentes y vamos a sacar unas correlaciones, ¿no? Entonces, recordemos allá atrás qué nos decía la relación de derivadas parciales. ¿Qué es lo que nos decía la relación de derivadas parciales? ¿Cómo era que se podían relacionar esas derivadas parciales? Bueno, en este caso cuando tenemos propiedades de punto, ¿no? La relación de reciprocidad. No, la relación de reciprocidad es diferente a la de relaciones parciales. ¿Se acuerdan que de esa primera parte nosotros sacamos tres relaciones? La relación de propiedades parciales, la relación cíclica y la relación de reciprocidad. Entonces, recordemos cuál era la relación de propiedades parciales. Lo que nos decía la relación de propiedades parciales era que cuando yo saco la segunda derivada de este coeficiente que multiplica a la temperatura, en este caso, este coeficiente se calculó a presión constante, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo este coeficiente, ahora cuando tengo variaciones de presión, es decir, cuando saco la derivada de este coeficiente con relación a la presión, manteniendo la temperatura constante, eso es equivalente a la derivada parcial de este término con relación a la temperatura, manteniendo la presión constante. No sé si se acuerdan que lo que uno hacía era que se planteaba algo más o menos así, que dz era igual a m por dx más n por dy. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy diciendo ahorita era que dm dy es igual a dn a de x constante eso. es igual Es igual. a dn de x a y constante, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a plantear aquí para sacar una expresión de los calores específicos en función de otras propiedades. Entonces,
Si nosotros hacemos eso, pues estaríamos diciendo que este primer término queda de la siguiente manera, como vamos a evaluarlo manteniendo la temperatura constante, ¿no? Quedaría entonces 1 sobre T ¿sí? O sea, vamos a evaluar este término ahora con relación a la presión manteniendo la temperatura constante. Como la temperatura es constante, la saco de la integral y me quedaría 1 sobre T que multiplica la derivada del calor específico con relación a la presión a temperatura constante. Eso es equivalente a tener la derivada de esto con relación a la temperatura, ¿no? Pero entonces aquí tenemos que es la segunda derivada. Entonces, segunda derivada de este volumen con relación a la temperatura a presión constante. ¿Listo? Entonces, estas son otras expresiones que ahorita más adelante miraremos que nos van a ser útiles para sacar otras propiedades que aquí. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a relacionar estas expresiones, las vamos a relacionar más adelante con otras propiedades, ¿listo? Por ahora solamente vamos a dejarlas definidas, así como hicimos previamente con las ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos desarrollando unas expresiones y esas expresiones las vamos canibalizando más adelante. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a sacar la derivada ahora parcial de este término con relación al volumen, ¿no? Manteniendo la temperatura constante. Entonces, como la temperatura es constante, ¿no? Aquí nuevamente se plantea 1 sobre T. Bueno, aquí es negativo, ¿no? Aquí es negativo. Menos. Ok. Entonces, aquí sería derivada parcial del CB en este caso. Con relación al volumen. Temperatura constante. Es igual a la segunda derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Listo? Entonces, sacamos estas dos expresiones. Más adelante nos servirán para determinar otras propiedades. Entonces, esta es una primera expresión en donde tenemos el calor específico evaluado en función aquí de variaciones de presiones, manteniendo la temperatura constante, y aquí evaluado en función de variaciones de volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Entonces, esta expresión lo que me quiere decir es cómo estaría, a qué equivale el cambio del calor específico cuando nosotros lo evaluamos con relación a otra propiedad diferente de la temperatura. Nosotros ya sabemos que los calores específicos siempre dependen de la temperatura, pero estas expresiones lo que me busca es establecer unas ecuaciones en donde yo pueda determinar qué sucede con el calor específico si lo pongo si me pongo a evaluarlo en función de otro tipo de propiedades. Pero bueno, normalmente estos valores son muy pequeñitos, ¿sí? Son generalmente variaciones muy pequeñas de lo que sucede con el calor específico si se evalúa en función de presión o en función del volumen. Ok. Sí, entonces sería básicamente eso. Entonces, ahora, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, qué sucede aquí coloquémoslo así más o menos. O sea, si yo quiero ya hacer la integración de esto en un proceso, vamos a decir que queremos evaluar lo que ocurre con vamos a asumir un proceso a temperatura constante. Entonces, para un proceso a temperatura constante, pues esta derivada se me hace una derivada total, ¿no? Que estoy diciendo que es a volumen constante. Y me quedaría entonces que de C sub P es equivalente a menos la temperatura, ¿cierto? Paso la temperatura al otro lado de la expresión, que multiplica a esta segunda derivada. Presión constante aquí, ¿no? Por un diferencial de presiones.
Ahora, si yo quiero evaluar este C sub P, ¿sí? En función de, entre dos puntos, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar el C sub P desde una presión 0, una presión P0 que se define, hasta una presión P en un proceso isotérmico, ¿sí? Entonces yo tendría, ¿sí? Entonces, para un proceso isotérmico, entonces para un proceso a temperatura constante, desde P0 hasta P, entonces yo presento la integración, ¿no? Entonces voy a tener aquí un C sub P menos un C sub P en la condición 0, ¿sí? Es equivalente a la integral menos la integral menos T, perdón, porque es una constante, menos T por la integral de 1, perdón, de 0 a P, o menos de P0 a P, de esa segunda derivada, ¿no? ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Aquí estamos estableciendo una ecuación para determinar qué sucede con el calor específico cuando se evalúa en función de una variación de presiones, ¿sí? Y además de eso, esta expresión está dada en función de propiedades que se pueden determinar experimentalmente. Entonces aquí yo no estoy dejando el CP en función de la energía interna o de la entalpía o eso, sino estoy dejando una expresión que me podría determinar la variación de calor específico en función de la presión, todo a partir de datos que podría calcular experimentalmente. ¿Listo? Lo mismo puedo aplicar para esta segunda expresión. No voy a hacer aquí el paso a paso. En esta segunda expresión, lo mismo se plantea entonces para un proceso isotérmico. En este caso, no evaluado desde un volumen, desde una presión P0 hasta una presión P, sino evaluado desde un volumen B0 hasta un volumen B, ¿no? Entonces, ya voy a simplificar aquí todo esto para que no tenga que hacer el paso a paso. Me quedaría CP menos CP0, perdón, CB, ¿no? CB menos CB0 sería igual a, T. Yo coloqué 1 sobre T, o coloqué T, anoté, ¿sí? T por la integral de B0 hasta B, de la segunda derivada de la presión con respecto a la temperatura, al cuadrado, a volumen constante por dB. ¿Listo? Entonces aquí se está sacando también una expresión en donde estoy dejando qué sucede con el volumen, perdón, con el calor específico a volumen constante si lo evalúo en función del volumen, en función de variaciones de volumen. ¿Listo? Entonces, nuevamente les digo, estos valores generalmente son muy pequeños, ¿sí? Pero en algunos casos sirven para determinar algún otro tipo de propiedad. ¿Listo? Ok. Entonces, esto por el lado de establecer una serie de correlaciones que me relacionen variaciones de calores específicos en función de una propiedad diferente de la temperatura. En este caso, en función de la presión, con este primer término, y en el segundo caso, con relación al volumen. ¿Listo? Entonces estamos haciendo eso si mantenemos la temperatura constante. Ok. Bueno. Ahora, en termodinámica, nosotros ya hemos hecho esto previamente, pero vamos a tratar de desarrollarlo ahora mediante todas estas ecuaciones, y es encontrar una relación entre calores específicos, ¿sí? Entonces, en termodinámica es muy útil establecer, entonces vamos a mirar ahora lo que sería relación entre calores específicos.
CB y CP. Disculpe, ¿se podría volver un momento a las ecuaciones de arriba? ¿Perdón? ¿Se podría volver un momento a las ecuaciones de arriba, por favor? A las nuevecitas. Más a la derecha. Ahí. Bueno. Entonces, en termodinámica es de gran interés tener esa expresión o tener expresiones que me relacionen calores específicos. ¿Sí se acuerdan, ustedes se acuerdan de allá en la termo 1 de lo que era la relación de Mayer? Que era una relación entre los calores específicos y la constante del gas. Bueno, eso lo vamos a desarrollar ahorita. ¿No decía que Cp menos Cv era igual a la constante de los gases? Eso lo vamos a desarrollar aquí, pero ya con toda esta matemática detrás. Entonces, para desarrollar eso, vamos a utilizar las ecuaciones de la entropía. ¿Listo? Entonces, esas dos ecuaciones que utilizamos para la entropía, ¿no? O sea, las dos ecuaciones de entropía las vamos a utilizar para eso. Es decir, la ecuación que nos dice la entropía en función de la temperatura y de la presión, y la entropía en función de la temperatura y el volumen específico. Entonces, vamos a desarrollar eso. Ya. Bueno. Entonces, vamos a partir de las dos ecuaciones de entropía. Entonces, la primera ecuación de entropía nos decía C sub P sobre T por dt menos la derivada parcial ¿de qué? Derivada parcial. ¿Me recuerdan aquí? ¿Temperatura contra volumen o presión? No. De B de T. De B de T a presión constante. O presión constante por dP. ¿Sí? Y yo tengo la otra expresión, ¿no? ds es igual. Aquí me quedó mucho espacio. La otra expresión que nos dice que la variación de la entropía es igual a C sub B sobre T por dt más dp de T a volumen constante por dp. ¿Listo? Entonces, lo que se va a hacer ahora es que vamos a hacer una igualación entre esas dos ecuaciones, ¿sí? Vamos a plantear la igualdad entre esas ecuaciones y vamos a empezar a agrupar términos. ¿Listo? Entonces, vamos a agrupar, lo vamos a agrupar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, queda más fácil colocarlo aquí para economizar espacio. ¿Listo? Entonces, tenemos estas dos ecuaciones y a partir de esas dos ecuaciones vamos a sacar las siguientes relaciones. Ok. Entonces, si igualamos estas dos expresiones, vamos a agrupar los términos que tengan temperatura a mano izquierda. Entonces aquí tendríamos C sub P menos C sub B sobre la temperatura, ¿no? Multiplicado por un dt es igual a, sería igual a dB de T a presión constante por dP más dP de B, dP de T, perdón, a volumen constante por dB. ¿Listo? Entonces, fíjense, aquí lo que hicimos fue que igualamos estas dos expresiones, ¿sí? Las igualamos y pasamos los términos que multiplican a la temperatura a este lado de la integral, ¿sí? Y los otros términos, los de presión y temperatura y volúmenes, al otro lado. De la integral, no, de la ecuación, ¿no? Bueno. Entonces, ¿esto para qué se hace, no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dividir cada uno de estos términos, ¿sí? Cada uno de estos términos que tenemos aquí, los vamos a dividir sobre esta expresión, ¿no? Entonces, para despejar la temperatura de la ecuación que tenemos aquí.
Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría que dt sería igual a lo siguiente. Dt sería igual a la derivada parcial. Entonces quedaría t que multiplica la derivada parcial de b con relación a la temperatura a presión constante. Vamos a correr eso un poquito más para que no quede tan despichado. Sobre Cp menos Cv, ¿no? Todo esto multiplicado por diferencial de presiones. Más T, que multiplica a dp de T a un volumen constante sobre Cp menos Cv por un dB. Fíjense en algo. Esta ecuación que acabamos de sacar acá tiene la misma estructura de una ecuación de cálculo multivariable, ¿no? O sea, esta expresión que tenemos aquí, no es más que tener la expresión de temperatura como función de la presión y el volumen específico, ¿no? Estamos mirando qué está sucediendo con las variaciones de temperatura en un sistema cuando presentamos variaciones de presiones y variaciones de volúmenes. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿a qué correspondería? No, una constante. Bueno, Pero, ese tema. dt igual a ¿este término a qué correspondería en esta ecuación? delta T sobre delta V a presión constante. No, perdón, por delta T sobre dP. Exactamente, a Por volumen un volumen constante, ¿no? constante es por un Es dP. decir, esto que tenemos aquí es equivalente a la derivada parcial de la temperatura con relación a la presión, ¿no? Entonces, vamos a mirar qué sucede con cada uno de ellos. Entonces, vamos a sacar la derivada parcial de cada uno de estos términos. ¿Listo? Entonces, así hacemos eso para el primer término. Nos quedaría lo siguiente. Entonces, nos quedaría que todo esto que tenemos aquí lo voy a colocar en azul. ¿Sí? Entonces, esto correspondería a derivada parcial de la temperatura con relación a la presión a volumen constante. Esto sería igual a T por dB de T, presión constante, sobre C sub P menos C sub B. ¿Sí? Y esto lo voy a colocar aquí en verde para que queden separados. ¿Sí? Entonces quedaría la derivada parcial de la temperatura en relación al volumen a presión constante es igual a T que multiplica a dP de T a volumen constante sobre C sub P menos C sub B. Entonces fijémonos en algo. Si nosotros pasamos a multiplicar esto para acá y esta expresión la pasamos al otro lado utilizando la ley de reciprocidad, vamos a tener dos expresiones, ¿sí? Vamos a tener dos ecuaciones para determinar la diferencia, ¿sí? O el diferencial o la relación de calores específicos, ¿sí? Entonces, voy a colocar aquí esta acá y esta acá y voy a desarrollar una al lado de la otra. Entonces vamos a empezar a desarrollar esto. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar, vamos a mantener el azul aquí. Entonces quedaría Cp menos C sub B es igual. Entonces recordemos por la ley de reciprocidad, esto es igual a 1 sobre el otro, ¿no? O sea, yo puedo pasar esto al otro lado de la expresión y me quedaría entonces la ecuación de la siguiente manera. T por dB dB dt a presión constante por dP
dt a volumen constante. ¿Listo? Sería nuestra primera expresión. Déjame verifico aquí que no vaya a tener algún... Listo. Y si hago lo mismo con esta expresión, ¿a qué llego? ¿A qué llegaría? Si se dan cuenta, llegamos a lo mismo. Entonces, mediante cualquiera de estas dos expresiones, vamos a llegar a este mismo cálculo, ¿vale? O sea, si yo despejo el C sub B de aquí o de acá, vamos a llegar a la misma expresión, que sería esto que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno. Bueno. Entonces, vamos a llegar a esta misma expresión. Que es la que llamamos relación de calores específicos. O ecuación general de calores específicos o relación general de ecuaciones específicas. ¿Me dan un segundo, muchachos? Voy a atender una llamada. Ya regreso. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a agarrar esta ecuación y vamos a mirar qué sucede de su simplificación cuando la queremos evaluar en un gas ideal. ¿Listo? Profe, ¿Sí? disculpe, es que no entiendo muy bien cómo se sacó esas derivadas de, bueno, que dices que esto es igual a una derivada. Esas que estás señalando. ¿Esta es de acá? Fíjese, esta ecuación que tenemos acá, entonces espera agrando para que no me queden las letras de diferente tamaño. Esta ecuación que tenemos aquí, esta que tenemos acá, ¿sí? Si usted se fija, la estructura de esta ecuación es un diferencial de una propiedad que es la temperatura en función de una variación de presión y una variación de volumen específico. Entonces, eso es como si yo tuviera esto, temperatura en función de la presión y el volumen específico. Entonces, si nosotros llevamos esto al cálculo multivariable y queremos evaluar la variación de esta propiedad en función de estas otras dos, es como si yo dijera esto, dt es igual a dp sería igual a dt d sobre dp dp a volumen constante por dp más dt db a presión constante por db. ¿Listo? Y eso fue lo que yo hice aquí. ¿Listo? Listo. Sí. Señor, vale. Bueno. Gracias. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, entonces, como les dije, es vamos a mirar qué sucede de la simplificación de esa ecuación que acabamos de sacar, en donde se están relacionando los calores específicos para el caso de gases ideales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a evaluar acá, en el caso de gases ideales? ¿Qué es lo que hacíamos? Utilizar la ecuación general. ¿Cuál ecuación? La fórmula del volumen, presión. Entonces, esa era acordémonos de los nombres. Utilizamos la ecuación de estado para resolver estas derivadas parciales, ¿no? Eso, ecuación de estado. Entonces, con la ecuación de estado, para gases ideales, resolvemos estas derivadas. Entonces, ¿qué resulta de la derivada parcial? Coloquemos aquí para gases ideales, ¿no? Esto lo que vamos a hacer acá es para gases ideales. Entonces, profe, qué pena. ¿sí? Creo que faltó un menos.
porque acuerde que la relación cíclica fue la que usamos, es igual a -1. No, utilizamos la reciprocidad, ¿no? O O entonces sea, no. cuando pasamos, o sea, fíjese, cuando pasamos este valor para acá, de este lado, esto se puede interpretar, ¿se acuerda que uno quedaba 1 sobre este término? Sí. Entonces, y uno lo invertía, le invertía o sea, lo pasaba, o sea, invertía como el sentido de la derivada, ¿no? O sea, no que quedara de t de p, sino que quedaba de p de t. Entonces, no, pero aquí, no, aquí la cíclica no la utilizamos. ¿Se podría utilizar? Déjenme ver. Pero no habría utilidad en utilizar la cíclica, ¿sabes? ¿O sí? Pues, no, sí se puede utilizar la cíclica, pero lo vamos a dejar para ahora, ¿no? Por ahora vamos a utilizar primero esta parte y después utilizamos la cíclica. Es que cuando utilicemos la cíclica vamos a llegar a otra expresión en función de otras propiedades que yo creo que lo dejamos para la próxima clase. Por ahora solamente me interesa determinar aquí lo que sucede en la simplificación de esta ecuación en gases ideales. ¿Listo? Entonces, para gases ideales, resolviendo nuestra ecuación de estado para cada una de esas derivadas parciales, entonces nosotros tendríamos que, a ver, entonces ecuación de estado, recordemos que la ecuación de estado es PV igual a RT, ¿sí? Entonces, si queremos resolver nuestra primera derivada parcial, que sería esta de acá, ¿sí? ¿Cómo quedaría dV de t a presión constante? R sobre P. R sobre la presión, ¿no? Entonces quedaría R sobre la presión. ¿Y cuánto quedaría la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante? R sobre B. Listo. Entonces, si sustituimos esos términos en la ecuación, ¿cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría que Cp menos C sub B sería igual a T, ¿no? Que multiplica a R cuadrado sobre... no lo coloquemos así mejor. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a colocarlo T, ¿sí? Que multiplica a R sobre P y que multiplica a R sobre B, ¿no? ¿Por qué lo voy a colocar de esa manera? Para que podamos hacer lo siguiente. Que queda más fácil de visualizar, ¿no? Entonces, ¿esto a qué corresponde? T por R sobre la presión. A volumen. Volumen es Volumen, ¿no? Entonces este volumen se me cancela con este volumen y me queda la ecuación que habíamos visto por allá en la termodinámica 1, que es Cp menos Cv es igual a la constante de los gases. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí es la que se llama la relación de Mayer. ¿Sí? Que fue pues, uno de los grandes mentes ahí de la termodinámica que él planteó de manera, digamos, paralela ¿a quién? A Joule, lo que sería la primera ley fundamental de la termodinámica, ¿no? Bueno, entre otras cosas que él hizo, él también planteó esta relación, que es la relación entre calores específicos y que para gases ideales es equivalente a la constante del gas. ¿Listo? Entonces, nuevamente, estamos haciendo uso de la relación de propiedades termodinámicas para llegar a estas ecuaciones que por allá atrás habíamos visto como definidas, ¿no? O sea, pero aquí estamos mirando cuál es su origen. Entonces, ahora, muchachos, esta ecuación, nuevamente, esta ecuación que tenemos aquí, esta es la simplificada para gases ideales, ¿no? Ahora, esta ecuación que tenemos aquí cumple para cualquier gas, para cualquier líquido o para cualquier sólido, ¿listo? Bueno, en líquidos y sólidos, esto tiende a cero, ¿no?
Es decir, porque en líquidos y sólidos el CP y el CB son casi que idénticos, entonces sería casi que igual a cero, ¿no? Pero en caso de que tengamos un gas que no sea un gas ideal, pues habría que evaluar cómo quedan estas derivadas parciales. Bueno, nos queda 15 minutos, alcanzamos a terminar lo del tema de hoy, yo creo, para que en la próxima clase podamos mirar lo que son las propiedades, unas propiedades adicionales, que son las de dilatación volumétrica, compresibilidad isotérmica y otras. Y el coeficiente de Joule-Thomson. Entonces, y con eso creo que terminamos el capítulo. Ah, no, mentiras, faltan los gases reales. Esa parte es larguita. Bueno, entonces, no sé si hay dudas hasta el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bueno, entonces voy a colocar aquí para seguir desarrollándolo a este lado. Que podamos acabar este tema hoy. ¿Listo? Entonces, para que no quede tema cortado para la próxima clase y esta parte de lo de los calores específicos ya quede listo el día de hoy. Bueno, entonces, existe otra forma de dejar expresada la relación de Mayer, ¿sí? Y esa otra forma para expresar la relación de Mayer es mediante, bueno, otro juego ahí de las relaciones o de las propiedades que hay del cálculo multivariable para llegar a una expresión que va a ser diferente a esta que teníamos aquí, ¿no? Entonces, esta es la relación de calores específicos. Ah, aquí no lo coloqué, quedó relación de calores específicos. ¿Sí? Entonces, en relación general, ¿no? De calores específicos porque aplica para cualquier sustancia. Pero entonces vamos a hacer una ¿qué? Vamos a hacer vamos a hacer uso de la relación de cíclica para llegar a otra expresión diferente de esta. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí nuevamente la ecuación, ¿no? La ecuación de esto de tamaño un poquito más. Ok. Entonces vamos a colocar aquí la expresión, ¿no? ¿Cómo es que es la expresión? C sub P menos C sub B es igual a T, que multiplica a dP dt a volumen constante por dB dt. Debe de a presión constante. La presión constante. Listo. Entonces, como les digo, muchachos, vamos a hacer uso de lo que es la relación cíclica para llegar a otra expresión. Y esa expresión ya me da un poco más de información sobre otro tipo de propiedades. Entonces, la relación cíclica, entonces, la vamos a utilizar para reemplazar este término. ¿Listo? Este término de aquí, que sería la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura, la vamos a sustituir por lo que nos resultaría de la ecuación cíclica, ¿sí? Entonces, vamos a recordar que es la ecuación cíclica. Entonces, es esa que nos da igual a -1, ¿sí se acuerdan? Entonces, en este caso, vamos a colocar este primer término. Entonces, ¿qué haría? dP dt a volumen constante. Y uno va haciendo como un ciclo, ¿no? Uno va intercambiando las propiedades de manera que pareciera como un loop, ¿no? Como un ciclo. Entonces, ahora vamos a derivar temperatura con respecto al volumen específico, manteniendo la presión constante. Y ahora el volumen específico con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. El volumen específico con respecto a la presión. Y todo esto es equivalente a -1. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que todo este término lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad y pues obviamente se van a cambiar los valores, ¿no? de las derivadas, ¿no? Entonces
quedaría entonces que dP sobre T a volumen constante es igual a menos, y invertimos cada una de estas derivadas parciales, ¿no? Entonces quedaría menos dB de T a presión constante dP de B a temperatura constante. ¿Listo? Profe, pero ahí es usando un poco la de reciprocidad. Ahí se utiliza la reciprocidad para poder pasar esto al otro lado de la igualdad. Ya, ¿Listo? para que quede como parecido ahorita. Sí, exacto. Entonces, fíjense que entonces ahora sí vamos a reemplazar este término, que es este mismo término que tenemos aquí. ¿Sí? Y nos va a quedar una ecuación más o menos de la siguiente manera. Entonces, la ecuación que nos queda sería, entonces, coloquémosla aquí abajo para que no agrandemos tanto acá. Entonces quedaría que C sub P menos C sub B es igual. Entonces fíjese que aquí aparece este término repetido, ¿no? Entonces quedaría menos T que multiplica a dP de T, dP de B, perdón, dP de B, la temperatura constante, por dB de T, a presión constante, al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la expresión que les estaba diciendo. Esta es otra expresión que se establece y vamos a mirar ahorita por qué se establece esta expresión para eh, la relación de calores específicos. Entonces, esto que tenemos aquí. Quedan 5 minutos. Bueno, entonces, si ustedes hacen lo mismo que hicimos acá con esto, de los gases ideales, es decir, saquen esta derivada, la elevan al cuadrado, saquen esta derivada, multiplican todo, les debe dar la misma relación de Mayer, ¿no? Entonces, les voy a dejar eso como para que hagan de actividad extra clase. Entonces, deduzcan la relación de Mayer. Utilizando la ecuación de estado. Para gases ideales. Es bien sencillo, van a llegar a lo mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que esto lo voy a dejar para la próxima clase. Déjenme reviso si yo tengo la diapositiva aquí. Es que ahí yo me extiendo un poco en el tema. A ver. Yo no sé por qué no la coloqué. Sí. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí y en la próxima clase vamos a mirar a qué corresponden cada una de estas derivadas parciales, ¿no? Entonces, piensen en lo siguiente. Tratemos de analizar esas derivadas parciales que están presentadas ahí en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. Tratemos de leer esas derivadas y pensemos en qué área de pronto las hemos trabajado. Entonces pensemos en lo segundo. Esta derivada que tenemos aquí nos dice cuál es la variación del volumen de la sustancia que yo tenga con relación a la temperatura si mantengo la presión constante. ¿Mm? ¿Qué piensan sobre esa derivada? ¿Densidad? No. Es tasa de variación de volumen en función de una variación de temperatura. Dígame, ¿en qué campo o de pronto en qué materia pasada ustedes han tenido que mirar eso? Termo 1.
¿Seguro? Bueno, tenemos una en las diagramas, ¿no? Pero en otra materia. Fíjense, En fluidos. variaciones de volúmenes de una sustancia en función de variaciones de temperatura. Recuerda que la variación de volumen yo la puedo mirar como una deformación, ¿no? Entonces, Sí. deformación de un material en función de una variación de temperatura. En resistencia a materiales. Ya eso como la llamaban. Dilatación Formación térmica. Entonces es un coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Oh. Entonces esto que tenemos aquí es lo que se llama el coeficiente de dilatación térmica. ¿Sí? Y es un coeficiente muy utilizado, por ejemplo, en los sistemas de protección, en los cuadros eléctricos, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan allá y ustedes han tenido contacto con lo que llaman, o van a tener contacto con lo que llaman un relé térmico, que es un sistema de protección para evitar picos de corriente en cuadros eléctricos, ¿no? Y que protege obviamente todo el circuito, ¿no? Esos relés térmicos funcionan mediante digamos, el aprovechamiento de la dilatación de un metal, ¿no? Entonces se coloca una barra, lo que se coloca una barra bimetálica, es decir, una barra que tiene generalmente, bueno, yo no sé si todos los relés térmicos funcionan de esa manera, pero porque creo que, bueno, hay algunos que funcionan es con otros mecanismos, ¿no? Pero en la próxima clase yo les voy a explicar más o menos cómo funciona cuando usted tiene dos barras de diferentes metales, ¿cierto? Entonces, esas dos barras de diferentes materiales, ¿no? Imaginémonos que tenemos aquí una lámina de un material X y otra lámina de un material Y, ¿sí? Y que esas dos láminas tienen aquí, en este punto, lo que sería como el electrodo, ¿no? Donde se hace contacto con otro electrodo para suministrar energía a un sistema, ¿sí? Si la corriente que está circulando por este sistema es muy alta, ¿sí? Si la corriente que está circulando por aquí es muy alta, esto se calienta, ¿no? Entonces, recordemos que por el efecto Joule. Joule, Ujú. nosotros tenemos un calentamiento de una material bajo el cual está circulando una corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la tasa de deformación entre entre estas dos placas es diferente, entonces supongamos que la placa verde se deforma más rápidamente que la azul, entonces lo que hace es que se produce como una especie de curvatura, ¿no? Entonces esto se va a curvar hacia arriba, ¿sí? Porque él va a querer deformarse, pero el azul no lo deja, entonces se curva hacia arriba y se produce la separación aquí del circuito. Entonces es como un fenómeno físico muy utilizado, por ejemplo, en bueno, yo no sé si en las modernas lo tengan, pero las máquinas para tostar el pan, esas que uno ve en las películas y en las series gringas sobre todo, o el que tenga una máquina para tostar el pan. Entonces, entonces normalmente él tiene aquí pues una barrita, ¿no? Entonces usted baja aquí esta barra y él empieza a calentar una resistencia eléctrica que está en el interior, ¿no? Cuando la resistencia eléctrica llegue a un punto de temperatura, lo que se produce es que se abre el circuito, ¿sí? Y vuelve y sube como la palanquita, ¿no? En las antiguas, esa abertura del circuito se daba por un efecto de este tipo. ¿Listo? Yo en la próxima clase les voy a mostrar un video donde se muestra eso de un canal que se llama Technology Connections. Entonces, para que lo miremos. Y este coeficiente que nosotros tenemos aquí también es un coeficiente, bueno, que no es como tal esta expresión, pero es un coeficiente parecido que se llama un coeficiente de compresibilidad isotérmica. ¿Listo? Entonces, aquí, como la temperatura la mantenemos constante, nosotros estamos mirando cómo varía el volumen de un sistema cuando le cambiamos la presión. Entonces, es una compresibilidad a temperatura constante.
Y esta sí es una dilatación a presión constante. Entonces, esas otras propiedades de la materia las vamos a mirar en la próxima clase y miramos si alcanzamos a ver lo que sería el efecto o qué, el coeficiente de Joule-Thomson, que es el fenómeno con el cual se evalúa lo que sucede con una sustancia cuando se pasa por una válvula. Entonces, vamos a dejar ahí por hoy, muchachos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Yo les pasaré entonces vamos a tratar de... Yo les voy a empezar a pasar estos PDFs para que los tengan ahí a disposición. Pero entonces probablemente lo que yo voy haciendo es que voy como juntando el PDF anterior para que no vayan a quedar un montón de PDFs ahí, sino que simplemente es un único PDF con toda la información de todo el curso. Entonces vamos a mirar si me funciona así, porque si no se me embolatan porque son muchos documentos. Listo, profe. Entonces, Hasta luego. yo creo que vamos a dejar por ahí y nos vemos el martes, ¿no? El martes. ¿Cuándo es que es festivo? ¿En diciembre es? En diciembre. Lunes. Sí, no, pero en diciembre hay un martes festivo. Sí, el día de velitas. Entonces, bueno, muchachos, entonces nos vemos y que tengamos buen fin de semana. Profe, gracias. Luego, gracias. Listo, chao. Profe, gracias. Profesor, Hasta luego. Chao.